Nos encontramos entonces en el capítulo número 3, que se denomina Manejo de QGIS. Como habíamos dicho en la estructura resumen del presente curso, vamos a tocar los temas de creación y guardado de un proyecto, que está muy relacionado con el concepto de un nuevo proyecto y también de las propiedades del mismo. Vamos a trabajar también al fin con capas de información. Vamos a ingresar estas capas dentro del entorno de trabajo, en la interfaz gráfica de usuario, y abordaremos un poco lo que es la navegación básica, es decir, lo que vienen a ser los comandos, las funciones que me permiten desplazarme, acercarme, alejarme, hacer paneos específicos, acercamientos específicos y demás. Y también vamos a abordar un poco en esa línea de lo que vienen a ser los paneles, precisamente para dar paso más adelante a el análisis de las funciones de geoprocesamiento para vector y para raster. Entonces vayamos a los siguientes conceptos, que son la creación, guardado de un proyecto y las propiedades de un proyecto, que está relacionado precisamente a la generación de un nuevo proyecto. Cuando nosotros estamos hablando de un proyecto dentro de software QGIS, estamos hablando de un archivo que me permite guardar avances, que me permite guardar la sesión que yo estoy utilizando, que yo estoy generando en ese momento con las capas que he considerado oportuna agregar. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un archivo de tipo QGS. Es un formato nativo de QGIS en el cual, como comentábamos, me permite guardar las capas que yo he añadido a mi proyecto, con las que yo he ido trabajando. Me permite guardar las propiedades de estas capas, es decir, cuando nosotros le hemos asignado una determinada simbología, un determinado etiquetado, un renderizado, por ejemplo, o también cuando por ejemplo, hemos hecho filtros, cuando hemos toda la información que tenemos disponible, tan solo hemos priorizado una porción, dependiendo de algún atributo. Podemos también guardar las proyecciones para la vista de mapa. También podemos vincular la última extensión vista. Con esto nos referimos a la última visualización, que es dependiendo de la escala y también de la extensión que nosotros estemos usando. Esa última extensión con la que nosotros hemos trabajado se queda guardada en el archivo de QGIS, de QGS, de proyecto QGS. También se guardan lo que vienen a ser los diseños de impresión, es decir, todas aquellas configuraciones que nosotros estamos realizando para la generación de cartografía. En ese sentido también se vinculan lo que vienen a ser los ajustes del compositor de mapa, es decir, el tamaño del papel, los diferentes elementos que hemos ido guardando, la cantidad de mapas que se encuentran dentro de ese proyecto, lo que vienen a ser también la generación de mapas por lotes, lo que se conoce como atlas. Evidentemente también, así como se guardan las propiedades para las capas de una manera singular, también se guardan lo que vienen a ser los estilos predeterminados del proyecto. Vamos a ver a continuación que cuando estamos hablando de las propiedades podemos determinar algunos estilos predeterminados, es decir, para que la información que se vaya generando se pueda visualizar de una manera concreta. También se vinculan a un proyecto QGS los ajustes de complementos. Eso vamos a verlo a detalle un poco más adelante en el capítulo precisamente dedicado a los complementos. Y otros tipos de ajustes, como puede ser, por ejemplo, ajustes relacionados a base de datos, entre otros. Entonces, en esta pequeña sesión práctica vamos a abordar lo que es precisamente la creación y la generación de un nuevo proyecto, el guardado a sí mismo y principalmente lo que viene a ser las propiedades de un proyecto. Entonces, vamos a ello. Nos encontramos ya en la interfaz gráfica de usuario y vamos a precisamente darnos cuenta que cuando nosotros nos encontramos dentro de la interfaz, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es
verificar que nos encontramos en la proyección adecuada, en el sistema de referencia de coordenadas adecuado. ¿Cómo hacemos eso? Entonces nos dirigimos a la parte baja, a la parte inferior derecha, en el icono precisamente de un pequeño globo, donde me dice EPSG, que son las siglas de el sistema de referencia de coordenadas que nosotros vamos a usar. Es un código que tiene cada sistema de referencia de coordenadas. Dependiendo de cuáles sean nuestras necesidades, podemos usar, por ejemplo, coordenadas geográficas o coordenadas proyectadas, como son las coordenadas UTM. Las más usadas son evidentemente el sistema de referencia de coordenadas WGS84, cuyo código es 4326. Acá se está visualizando estos dos tipos de referencias de sistemas de referencia de coordenadas porque es el último que hemos usado en los anteriores proyectos, dependiendo también de la ubicación, ¿no?, de su información. Entonces, cuando nosotros, en caso de que hayamos perdido, que se nos haya extraviado o estamos recién trabajando en QGIS, es importante poder tener estos números en mente. Cuando estamos hablando del sistema de referencias geográficas, es 4326. Entonces lo podemos filtrar aquí directamente, 4326, y se selecciona. Y cuando estamos hablando del sistema de referencia de coordenadas proyectado, como vienen a ser UTM, es básicamente esta serie de números 32718. Eso es para la zona 18 sur. 32718. Si es que yo requiero usar lo que viene a ser la zona 17 sur, por ejemplo, sería 17. 32717. Que sería este de aquí. Lo propio también con 32719, ¿no? Podemos también buscar de manera manual. Como podemos notar, vamos a agrandar un poco lo que es la ventana. Acá se visualizan todos los sistemas de referencia de coordenadas. Y están clasificados. Sistema de referencia de coordenadas geográficas y proyectados. Vamos a tratar de agrandar esta ventana. Sí. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, para la parte norte. Hemos identificado la zona UTM de la zona sur, pero vamos a identificar manualmente lo que viene a ser la parte norte. Vamos acá buscando. Es por ello la importancia bueno, o mejor dicho, la conveniencia de poder tener los números en la mente para poder ubicar de una forma más rápida lo que viene a ser los sistemas de referencia proyectados, ¿no? Ok, entonces ya nos encontramos aquí, WGS84, UTM, y por ejemplo vamos a buscar la zona 17 o 18 norte. Vamos a buscarla por aquí. Bien, aquí hemos ubicado la zona 18 sur, como habíamos comentado es 32718, y la zona norte sería 32618. Entonces de esa manera podemos también ubicar de forma manual lo que viene a ser los sistemas de referencia de coordenadas proyectados. Nosotros vamos a trabajar para fines prácticos con el sistema de referencia de coordenadas geográficas. Pero como comentamos, eso es cuando estamos hablando de grados. Si nosotros requerimos hablar de métricas, entonces tenemos que evidentemente elegir la zona UTM, que sería más conveniente. Eso se va a ver reflejado al final en nuestra cartografía. Entonces vamos a seleccionar este sistema. Vamos a aplicar y aceptar. Entonces eso es lo que hemos tenido que hacer de forma primaria una vez que hemos abierto digamos un proyecto nuevo para poder trabajar de una forma correcta, porque podría ser que de repente me genere un conflicto en cuanto a la visualización cuando yo proceda a la
a ingresar capas. Entonces puede ser que genere un conflicto porque las capas quizás se encuentran en otro sistema de referencia de coordenadas distinto. Entonces, para poder, digamos, evitar esos conflictos posteriores, mejor lo dejamos en un primer momento como coordenadas geográficas. Bien, entonces vamos a ver lo que son las propiedades del proyecto. Vamos a venir aquí en proyecto y bueno, si yo pongo nuevo, evidentemente no va a pasar nada porque no he hecho básicamente ninguna modificación. Pero vamos a venir aquí y vamos a hacer clic en proyecto, como comentábamos, y en propiedades. Acá vamos a desmenuzar algunas propiedades que hemos estado viendo. Ya hemos hablado un poco sobre el SRC, los sistemas de referencia de coordenadas, y algo importante dentro de QGIS es que existen bastantes atajos, bastantes accesos para las mismas herramientas. Como por ejemplo hemos visto, aquí si nosotros hacemos clic en la parte inferior, accedemos a las propiedades del proyecto y en la sección del sistema de referencia de coordenadas. Pero también podría acceder de la misma manera a través de la pestaña superior y en propiedades, evidentemente. También, evidentemente, hay un atajo en el teclado, ¿no? Control más mayúsculas más P. Bien, entonces volviendo a lo que estábamos analizando, vamos a ver algunas propiedades, vamos a describir algunas propiedades para ver más o menos cómo tendría que ser la configuración que nosotros deberíamos de realizar al momento de iniciar un proyecto, ¿no? La primera es la configuración general, es decir, cuando nosotros vamos a hablar sobre el título del proyecto, sobre los colores de selección, sobre los colores de fondo, vamos a modificar algunas cosas para poder ir trabajando. La primera, si podemos notar, en la primera parte me dice Project File, que es básicamente la ruta donde nosotros vamos a guardar precisamente el proyecto. Vamos a hacer clic acá donde dice título del proyecto y vamos a ponerle, por ejemplo, mi primer proyecto. Cuando nosotros estamos hablando acá en color de selección, vamos a, como su nombre lo dice, nosotros la información que nosotros desplegamos, podemos priorizar algunas entidades de, por ejemplo, de una nube de puntos o de un conjunto de polígonos. Al momento de yo seleccionar, estoy dándole prioridad a una pequeña porción de los mismos. Y cuando nosotros realizamos eso, adquiere una cierta coloración. Nosotros vamos a dejarlo como amarillo. Verificamos que ese es el color que se encuentra predeterminado. Pero pensándolo bien, vamos a modificarlo. Por ejemplo, vamos a ponerle de color rojo. Es decir, que todas las entidades que se seleccionen para diferenciarse de las demás se van a colocar como rojo. Acá en color de fondo es algo curioso porque, bueno, es algo ya a criterio del usuario, ¿no? Se ponen por defecto en color blanco, pero podemos cambiarle de color, un color que nosotros quedamos más pertinente. Pongámosle, por ejemplo, un azul claro. Y le ponemos en aplicar. Y como podemos ver, en cuanto al lienzo, esto se le conoce como lienzo, nuestro espacio de trabajo, se visualiza ahora como un color de fondo celeste, un celeste claro de repente. Y así va cambiando. Entonces, según las necesidades que nosotros tengamos, vamos a ir modificando el color de fondo. Perfecto. Nosotros vamos a dejarlo en color blanco, sencillamente porque favorece la visualización de la información que nosotros vamos a desplegar más adelante. Me dice mediciones. En esta pequeña sección de mediciones es importante definir cuál va a ser el sistema de referencia de coordenadas que nosotros vamos a usar precisamente para usar este comando que está aquí arriba, que es el de mediciones, donde está el cursor, donde nosotros vamos a realizar, por ejemplo, medir distancias, medir áreas de una forma rápida, cuando nosotros queremos tener una referencia.
¿Sí? Entonces esto lo vamos a dejar por defecto, porque precisamente es en el sistema de referencia de coordenadas que, bueno, que se coloca por defecto y que realmente no nos trae problemas más adelante. Vamos a buscar. Acá verificamos de que el EPSG, el código del sistema de referencia de coordenadas es distinto. Sin embargo, en este caso no nos va a generar mucho conflicto en cuanto a las mediciones, porque van a ser diferencias mínimas, y dado que estas mediciones tienen un carácter referencial, entonces no va a generar mucho conflicto cuando nosotros estemos trabajando en los diferentes procesos, ¿no? Las unidades se dejan en metros y las unidades de superficie en metros cuadrados. En eso no hay ningún problema. Bien. Acá cuando nosotros estamos hablando un poco de escalas, me dice escalas predefinidas del proyecto. Las escalas van a ser, como habíamos comentado, la relación que hay entre la realidad y lo que estamos visualizando nosotros dentro del espacio de trabajo. Cuando nosotros vamos a hablar de escalas, una vez que estemos trabajando con la información ya desplegada, vamos a verificar de que al momento de mover el botón del ratón que se encuentra en el medio, el que se conoce como scrolling, vamos a acercarnos y alejarnos en función, hacer un zoom in y un zoom out, y la escala va a ir variando. En esta pequeña sección me permite poder yo agregar escalas predefinidas, de tal manera de que yo voy a seleccionar esa escala, me permite seleccionarla como una opción, quizás una escala un poco más ajustada a mis necesidades, porque cuando nosotros vamos a estar trabajando vamos a ver que las escalas varían bastante. Entonces, supongamos que yo más adelante quizás lo vayamos a modificar, pero vamos a, por ejemplo, asignar una escala que puede ser, por ejemplo, 7500, y le ponemos en aceptar, y asignemos otra que va a ser 50.000. ¿Sí? Entonces se asignan algunas escalas predefinidas. Cuando nosotros estamos hablando de la sección de metadato, vamos a estar hablando acerca de precisamente algunos datos asociados al proyecto para facilitar su reconocimiento. Habíamos nosotros aquí modificado lo que es el título del proyecto, y acá en los metadatos ya se verifica precisamente en lo que es el título. Podemos poner acá el tipo de proyecto que nosotros necesitemos, que nosotros requerimos. Lo vamos a dejar en este caso vacío. En lo que es el autor, QGIS por defecto reconoce lo que es el nombre del usuario que ustedes tengan en su equipo, ya sea Windows, ya sea Mac. El nombre del usuario ya se reconoce por defecto. En este caso está mi nombre, porque es mi computadora personal, pero podemos cambiarlo según nosotros requeramos, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocarle, por decir un nombre, Jorge Peralta. Es un nombre que se me ha ocurrido acá. Entonces, solo para poder denotar que podemos realmente cambiar el autor del proyecto que estamos trabajando. Este tipo de informaciones de metadatos son precisamente útiles cuando va a ser un trabajo, un proyecto que se va a después compartir, quizá de manera institucional, quizá de manera interinstitucional, pero sirve para poder cerciorar, para poder certificar quién es el responsable de la información que se va a procesar, que se está obteniendo, y evidentemente también de la cartografía. Acá también podemos nosotros modificar la fecha de creación. Se despliega un pequeño calendario haciéndole clic acá en la flecha derecha. Supongamos que este proyecto fue creado en el 2018, por ahí por junio, el 6 de junio, tan solo por colocar. Y también podemos modificar la hora, ¿no? El idioma, vamos a colocarlo como español. Y acá nosotros podemos colocar un pequeño resumen de
del proyecto que nosotros estamos realizando. Vamos a colocar un pequeño párrafo describiendo qué es lo que estamos realizando aquí. Vamos a colocar taller práctico del software QGIS y vamos a colocarle guión GRD Geoconsultores. Perfecto. Entonces es una pequeña descripción. Ustedes pueden poner evidentemente según la naturaleza de su trabajo la descripción que ustedes quieran que luego se visualice una persona que después vaya a abrir su trabajo de forma posterior, ¿no? Cuando estamos hablando de identificador padre, estamos hablando de algunos proyectos que estén relacionados, que de repente sean proyectos de una jerarquía mayor, de repente de un ámbito mayor. Y en este caso, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de un proyecto que se deriva de ese proyecto más grande, ¿no? Dependiendo de cuál sea. Vamos acá a categorías. Cuando nosotros estamos hablando de eso, nos permite algunas categorías predeterminadas que están asociadas a la temática de nuestro análisis. Puede ser, por ejemplo, que estamos realizando un proyecto relacionado a economía, quizás. ¿Cuáles son las líneas temáticas, no? También está relacionado a salud. Puede estar también relacionado a estructuras. Y también podemos añadir algunas nuevas categorías que no se encuentren aquí. Vamos a colocarle, por ejemplo, de que este proyecto está relacionado a la gestión del riesgo de desastres. Total. Y se agrega. Vamos a quitar algunos que quizá no estén tan, tan relacionados. Vamos a colocarle, por ejemplo, salud, precisamente creo que tiene una relación respecto a la gestión de riesgo de desastres. Bien, entonces vamos a seguir. Palabras clave son algunas palabras que nos sirven para poder identificar de forma avanzada el trabajo que estamos realizando, ¿no? Es importante nosotros también saber de que en QGIS hay algunas herramientas que me permiten poder visualizar una pequeña ayuda respecto a para qué sirve. Y eso lo vamos a ver en los geoprocesamientos que vamos a trabajar. En los módulos que se visualizan vamos a verificar que hay una pequeña descripción de la herramienta. En este caso verificamos que me dice que las palabras claves son opcionales y proporcionan una forma de ofrecer información descriptiva, ¿no? Son como, se podría decir es como lo que se conoce en redes sociales como el hashtag, algo parecido, sería como palabras clave en este caso. Contacto, el contacto de la persona que está realizando este trabajo, en este caso sería Jorge Peralta. Jorge Peralta. ¿Cuál es el rol? Distribuidor, custodio y dueño. En este caso vamos a dejarlo como dueño porque precisamente es la persona que está iniciando este proyecto. Jorge Peralta, organización, vamos a ponerle GRD, Geoconsultores. Geoconsultores. Posición, vamos a colocarle, por ejemplo, analista o especialista, mejor dicho. Especialista. Correo electrónico, bueno, vamos a crearle un correo electrónico así. jperalta @grd.p. Esto es un correo electrónico ficticio. Estamos creándolo básicamente para poder rellenar los datos. Voz es teléfono celular y fax, bueno, algunos datos, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner aquí. No, esto no era necesario. Sí,
Perfecto. Entonces, acá en la información de contacto es precisamente algunos datos personales de la persona que está realizando este trabajo. Enlaces son recursos que me permiten tener una vinculación, eh, quizás con algún recurso online respecto a este proyecto. De repente, los enlaces por ejemplo, de algunos repositorios de los que el autor haya participado, de otros trabajos relacionados, quizás de algunas páginas web de la institución donde pertenece, como tal, ¿no? Y por ejemplo, podemos ponerle acá nombre, GRD, nombre web oficial de GRD. Tipo. Bueno, entonces son cuestiones un poco más relacionadas a las páginas web. Vamos a dejarlo por vacío. Y en URL, por ejemplo, podemos poner www.grd.p. Descripción, bueno, ahí lo vamos rellenando según nosotros necesitemos, ¿no? Todo eso es correspondiente a los metadatos. Historial del proyecto es cuando nosotros queremos de repente verificar algunos aspectos importantes que hayan sucedido, como algunos avances. De repente es un proyecto que se ha realizado por partes, es como una suerte de algunos registros importantes, como lo hemos mencionado, acerca del proyecto. Y validación es una pestaña donde me está diciendo que hay algunos identificadores, algunos espacios, algunas categorías, algunos ítems que no he ingresado. Pero eso es básicamente algo como para saber, ¿no? Para poder conocer cuáles no he rellenado, pero sin embargo no me va a generar ningún conflicto. Entonces nos encontramos nuevamente en los sistemas de referencia de coordenadas. Eso es lo que hemos descrito hace un momento. La forma de acceder de forma directa a través del código EPSG y también accediendo de forma manual, que es un poco más trabajoso. Es por eso que es importante poder manejar, una vez que nosotros hemos identificado la zona geográfica donde nos encontramos, poder manejar el código EPSG para poder digitarlo y poder seleccionarlo de forma más rápida. Estilos predeterminados. Esta parte es bastante útil debido a que con esto nosotros vamos a poder seleccionar de forma preliminar un estilo, una simbología, unas tonalidades para la información que nosotros vamos a ingresar dentro de QGIS de forma avanzada, de forma por defecto, como quien dice. Vamos a seleccionar aquí, por ejemplo, en cuanto a marcadores que vienen a ser los puntos, vamos a seleccionar como por ejemplo dot green. En cuanto a las entidades que van a ser líneas, vamos a colocarle, bueno, simple black line. En cuanto a relleno, que los rellenos sean de tipo gray. Y en rampas de colores vamos a colocarle esto, magma. Perfecto. Símbolos predeterminados. Acá, en cada una de estas opciones, hay un comando que me dice editar símbolo, que es una hoja con un lápiz. Eso me sirve para poder agrandar, para poder achicar los iconos, para poder modificar los colores en caso de que yo necesite un color más personalizado y bueno, agrandarle las líneas de borde como tal. Esto va a ser un poco más a detalle lo que vamos a ver nosotros en simbología de cada una de las entidades de las capas. Es importante que esta parte no se confunda precisamente con lo que acabamos de mencionar, con la simbología de las capas. Estos son tan solo símbolos predeterminados, que no quiere decir que siempre la información que nosotros ingresemos se va a quedar así, sino que es precisamente algo que yo estoy estableciendo, digamos, con un fin específico, pero que más adelante vamos a darle un poco más de detalle a la información que nosotros vamos a ingresar. Entonces, por mientras lo vamos aplicando para guardar las modificaciones que nosotros hemos hecho. En fuentes de datos es cuando nosotros vamos a trabajar más adelante con las tablas de atributos.
En esto no vamos a darle mucho detalle. En cuanto a relaciones, es aquellos vínculos que nosotros vamos a establecer más adelante entre unas bases de datos externas, por ejemplo de tipo Excel, con las capas, con los atributos de las capas que de repente puedan tener en común, que tienen algunos atributos en común, como por ejemplo el nombre de la región, el nombre de la provincia, el nombre del departamento. En este caso no vamos a darle mucho detalle. Acá hay un panel de variables. Este es un pequeño módulo en Python para establecer macros. En este caso las macros se utilizan, ya con un dominio un poco más avanzado, para poder hacer un tratamiento especial, un tratamiento avanzado, evidentemente, valga la redundancia, de bases de datos. Es cuando nosotros queremos ya trabajar con bases de datos. Servidores de QGIS, esto también corresponde ya a una materia avanzada, que es cuando nosotros vamos a estar haciendo uso de QGIS Server, que es precisamente para poder tener servidores en línea y de esa manera poder administrar información en la nube, ¿no? Y temporal es cuando nosotros vamos a ver más adelante, cuando las capas de información queremos que se desplieguen siguiendo una evolución temporal en función a una fecha determinada. Eso lo vamos a ver más a detalle cuando veamos las herramientas de navegación. Entonces acá le deben aceptar y perfecto. Entonces se ha guardado como el título. Vemos que acá ha cambiado. De ahora dice mi primer proyecto QGIS y de esa forma hemos consolidado lo que son las propiedades del proyecto. Entonces, una vez que ya tenemos esto desplegado, lo que podríamos hacer es guardarlo, precisamente para poder ir teniendo esos avances ya consolidados, ¿no? Para comenzar a continuación a poder ingresar las capas de información, que es precisamente lo que es un aspecto bastante importante, porque sin información no podemos hacer nada, básicamente. Vamos a hacer clic acá en el icono de guardar. Vamos a ir a una carpeta de trabajo y vamos a guardarlo con como nosotros hemos establecido anteriormente como el título del proyecto, como mi primer proyecto, entonces se guarda con ese nombre, no mi primer proyecto. Es recomendable que cuando nosotros estamos trabajando con información dentro de un aplicativo SIG, que los archivos que nosotros vamos a generando no contengan espacios. Entonces vamos a ponerle guiones bajos, porque a veces debido a que las diferentes funcionalidades que nosotros vamos a utilizar están basadas en códigos de Python, a veces cuando se encuentran algunos espacios en los archivos generan un conflicto, lo que se conoce como los errores, los bugs. Entonces hay que diferenciar también lo que es el título del proyecto y también el nombre del proyecto. Entonces nosotros lo estamos guardando como mi primer proyecto.qgz o QGS. ¿Sí? Entonces ya se guardó. Podemos verificar que podemos este título poder cambiarlo nuevamente, ¿no? Vamos a ir acá a propiedades, general, vamos a ponerle proyecto inicial. Acá. Y ya cambió. Y es decir, acá se visualiza un título, pero el nombre del archivo QGS sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, es decir, en mi primer proyecto. Eso es tan solo un aspecto que nos puede servir más adelante para poder sentir más comodidad quizás con la información y con el ambiente de trabajo que nosotros estamos usando. Un aspecto importante que vamos a ver a continuación van a ser los paneles de capa. Los paneles de capas, los paneles navegador, el panel de estilos y diferentes otros paneles que vamos a poder visualizar